Les había mencionado la semana pasada que tenía en mi corazón, tenía en mis planes una serie de estudios en los cuales íbamos a hablar acerca de cambiar hábitos que nos estorban para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y toda la semana en mi mente estaba programando el estudio. Mientras yo trabajo yo pienso, mientras yo trabajo yo oro a Dios que me dé el conocimiento que necesito para preparar mi estudio. Entonces durante la semana yo formulo el estudio en mi mente y después lo plasmo en notas de papel para que no se me olvide y seguir un orden de lo que quiero enseñar, ¿verdad? Y créanme que todo estaba muy bien, todo marchaba bonito. Pero el sábado por la mañana mientras trabajaba, desde que me levanté, desperté, en ese salmo en mi mente, Salmo 69, 1 al 3. Y me fui a trabajar y empecé a trabajar y ese salmo, sin que yo pensara, de repente me daba cuenta que en mi mente estaba ahí, Salmo 69. Y créanme que no sabía de qué hablaba. Andaba en la troca de la compañía de mi trabajo, en la troca no traigo Biblia, la dejo en mi ven. Pero en el transcurso de toda la mañana, ese salmo continuamente venía a mi mente. Llego a la ven y digo, ¿por qué es que ese salmo si me lo pone en mi mente? ¿Qué me quiere mostrar? Llego a mi ven y leo el salmo. Y en el salmo yo miro a David en medio de una prueba. Miro a David viviendo aflicciones. Y miro cómo David enfrentó estas pruebas y aflicciones. Entonces me di cuenta como que el Señor quería que en este día hablásemos sobre pruebas y aflicciones. Entonces le voy a dar un pequeño descanso. No vamos a hablar de malos hábitos el día de hoy, vamos a hablar de esas pruebas y esas aflicciones que como creyentes vivimos. Amén. Vamos a leer Salmo 69 del 1 al 3. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros en algún tiempo de nuestra vida, o es posible que en estos momentos estemos atravesando por pruebas. Estoy seguro que más de algunos estamos atravesando por aflicciones. Más de algunos vivimos esas situaciones difíciles de la vida, las cuales nos causan preocupación, situaciones que traen tristeza a nuestro corazón, situaciones que a veces nos llevan a la desesperación. Quiero que sepa que las aflicciones o las pruebas normalmente tienen su origen en dos elementos. Un tipo de pruebas y aflicciones son aquellas las cuales vivimos como resultado de tomar malas decisiones. A veces tomamos decisiones pensando que es lo correcto, pero al final todo al paso del tiempo nos damos cuenta que la decisión que pensamos que era correcta como que fue un error. Nos toca pagar las consecuencias, ¿verdad? Pasamos tiempo de aflicción, sí. Tiempo de dolor, sí. Tiempo de sufrimiento, también. ¿Sabe que hace alrededor de unos 6 años atrás, mi esposa y yo tomamos la decisión de invertir un dinero que teníamos, esperando que ese dinero nos diera más? Pero al paso del tiempo nos dimos cuenta que la decisión que pensamos en un principio que era correcta, como que fue un error. Tuvimos que pagar las consecuencias. Tuvimos que sufrir la pérdida. Entonces, como le digo, este tipo de pruebas de las que estoy hablando, muchas veces es el resultado de nuestras malas decisiones. Ahora, este tipo de pruebas, usted y yo podemos evitarlas. ¿Cómo? Aprendiendo de las experiencias pasadas. Yo hasta ahorita ya me he invertido más. Ya sufrí, ya perdí, ya aprendí. No invierto más. Aunque quiera no tengo para invertir. Pero aprendí de lo que me pasó. No siempre lo que a primera vista me parece bonito, me parece una idea perfecta, no siempre termina siendo bonito y siendo la idea perfecta. Entonces debemos de aprender de nuestras experiencias. Estas, como digo, se pueden evitar cuando aprendemos de lo vivido, de lo pasado. Ahora, tristemente, muchos no aprendemos.
Tristemente muchos no aprendemos y seguimos viviendo prueba tras prueba, aflicción tras aflicción, pero es producto de nuestras decisiones que tomamos. Hay otras pruebas y aflicciones de las cuales quiero hablar. Estas pruebas y aflicciones provienen de Dios. Y Dios tiene un propósito para cada prueba, para cada aflicción que nos permite pasar. Por medio de la prueba y la aflicción, Dios quiere hacernos crecer espiritualmente. Por medio de la prueba y la aflicción, Dios quiere que mostremos lo que hay en nuestro corazón. Una de las pruebas y aflicciones es cuando mostramos si el amor y la fe que tenemos en Dios es genuino. Porque mientras todo está bien, podemos amar a Dios, ¿verdad? Mientras todo está bien, yo tengo fe en Dios y confío en Dios. Pero cuando estamos en medio de pruebas o aflicciones, ahí es donde nuestro corazón mostrará lo que en verdad hay dentro de él. Antes de, vamos a leer 69, Salmo 69 del 1 al 3. Te repito, estas pruebas de Dios son pruebas que usted y yo no podemos evitar. No podemos evitar. Estas pruebas van a pasar porque la voluntad de Dios. Bien, ya está ahí en su vida, estamos en 69, 1 al 3. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. David está en medio de una prueba muy difícil. David está en medio de una prueba muy difícil. Y ahorita vamos a ver qué es lo que David está experimentando. Vamos a ver qué es lo que nosotros podemos aprender de lo que David está viviendo. Pero antes que eso, quiero que leamos otra cita. Marque ahí Salmos donde está que vamos a regresar. Y quiero que leamos Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. Hablando de pruebas y aflicciones que como que antes pasamos, vamos a ver qué es lo que dice Primera de Pedro 1:6. ¿Estamos ahí? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Está hablando de pruebas el apóstol San Pedro, pero vamos a ver el contexto de estas pruebas que él está hablando, y el contexto lo encontramos en los versículos 3 y 4. Fíjense lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En el contexto, dice Pedro que a todos los que hemos creído en Cristo tenemos una herencia en los cielos. Un día usted y yo estaremos en el cielo, en el reino de Dios. Un día usted y yo estaremos morando, como cantábamos aquí en un cantito, en las mansiones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Allí vamos a estar. Pero dice lo que dice en el versículo 6. Dice que por esta seguridad eterna que tenemos, nos alegramos, nos ponemos felices. Dice, pero es necesario que tengamos que ser afligidos en diferentes pruebas. Nuestra fe tiene que ser probada. Si se fija, dice, es necesario. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice es necesario? Quiere decir que estas pruebas que Dios pone en su vida suya y en la mía son indispensables para usted y para mí. Son inevitables. Estas pruebas tienen que venir sí o sí, queramos o no queramos, porque es la voluntad de Dios que pasemos por pruebas. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea probada. Decía yo anteriormente, en tiempos de pruebas y dificultades es cuando nuestro corazón muestra lo que en verdad hay dentro de nosotros.
Es cuando nuestro corazón muestra el amor y la fe que tenemos en Dios, si es genuina o no es genuina. Entonces, por esa razón, Dios envía pruebas a nuestra vida. Ahora lea el versículo 7 de allí mismo. Ahí viene la razón del porqué de la prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedera se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Dice que las pruebas es para que usted y yo nos demos cuenta si el amor y la fe que profesamos tenerle a Dios es genuino. Dice que en los tiempos de aflicción, eso se muestra lo que hay en nuestro corazón. Si el amor y la fe que tenemos en Dios, hermanos, de acuerdo a lo que dice Pedro, dice que en medio de la prueba estaremos alabando a Dios. En medio de la prueba estaremos glorificando a Dios. En medio de la prueba estaremos honrando a Dios. Las pruebas o aflicciones, hermanos, que tenemos como resultado de nuestras malas decisiones, podemos evitarlas. Podemos aprender de ellas y no volver a vivirlas. Pero las pruebas que provienen de parte de Dios, dice la palabra de Dios, son necesarias e inevitables para que nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón y también para que crezcamos espiritualmente. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere crecer espiritualmente? ¿Quiere crecer espiritualmente o no quiere crecer? Si queremos crecer, hermanos, no pidamos a Dios que nos quite las pruebas. Pidamos a Dios que nos muestre cuál es el propósito que tienen las pruebas que nos enfrentan. Regresando al libro de Salmos. Dice el versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de amar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Les pido que cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y te pido, Padre Santo, que tu palabra fluya, Señor, primero en nosotros, Padre. Que tu palabra toque nuestros corazones, Señor, y que cumplas el propósito para el cual tú la envías, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, por qué los momentos de pruebas y aflicciones. Ayúdanos, Padre Santo, a aprender cómo enfrentarlas también. En nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Cuando leemos la palabra de Dios, usted y yo sabemos que la palabra de Dios dice que David era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, sin temor a equivocarme, le digo que usted y yo estamos muy lejos, estamos muy distantes de ser conformes al corazón de Dios. Pero aunque David era el hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, dice en sus versículos que también pasó pruebas, también pasó aflicciones. Hermano, todo creyente va a pasar por pruebas y aflicciones. Nadie se va a librar porque esto es el plan de Dios. Son necesarias, son indispensables, son inevitables con el propósito de que usted y yo crezcamos. Así que todos vamos a tener. Ahora, ¿sabe que las pruebas que a veces no nos parecen tan bonitas, sabe que es un beneficio para nosotros? El beneficio no es para Dios, es para usted y a mí. Dios no necesita de enviarnos una prueba para saber qué hay en nuestro corazón. Dios es omnisciente y Dios lo sabe y lo conoce. Usted y yo somos los que no sabemos. Por eso es con la prueba, la aflicción, Dios nos permite ver qué hay dentro de nosotros. Mi amor y mi fe que profeso está firme en el Señor. Entonces, con la prueba, usted y yo sabemos lo que me da en nosotros. Dios nos da la oportunidad de que nos demos cuenta para poder arreglar esa situación y poder vivir, poder amar y poder tener una fe correcta delante de Dios. Cuando sufrimos la prueba, cuando pasamos la prueba, al final de todo nos damos cuenta cómo estoy. Recuerdo que el hermano Juan, cuando salió a la del hospital, dijo: sentí en momentos que espiritualmente desfallecí, pero la siguiente vez sentí la fortaleza de Dios. Entonces estamos hablando de que después que pasó una prueba,
aprendió a fortalecerse, Dios le fortaleció, la siguiente prueba la enfrentó diferente. Entonces las pruebas, hermanos, es beneficio para nosotros, nos hace ver cómo estamos, y cuando sabemos cómo estamos, podemos buscar de Dios y arreglar que nuestro amor y nuestra fe sea genuina delante de Dios. ¿Verdad que es un beneficio? Bien, versículo 1 dice: sálvame, oh Dios. Si usted se oye por esta frase, estamos mirando que David está en un tiempo de angustia, en un tiempo de prueba. Dice: sálvame, oh Dios. Vemos el clamor de David: sálvame, oh Dios. Podemos apreciar que este tiempo de prueba ha sido largo. Podemos apreciar que David está luchando para soportarla, para salir adelante, pero conforme leemos el versículo, nos cuenta como que vemos que a David sus fuerzas se le están agotando, pero sigue firme. Vemos que él se mantiene en la lucha. El amor y su fe en Dios le dan fuerzas que humanamente no las hay para vencer la prueba. Y como el náufrago que está en medio del mar, que está a punto de ahogarse, dice: sálvame, oh Dios. Clama a Dios. Da un grito de angustia. Dice: ¿por qué? Porque las aguas han entrado hasta mi alma. Cuando habla del alma, está haciendo referencia a ese lugar que hay en usted y en mí, en el cual manan las emociones, los sentimientos y la voluntad. En otras palabras, dice: la prueba, Señor, están tocando mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad. Dice: sálvame, oh Dios. David clama al Señor. ¿Se ha fijado que cuando tenemos pruebas, se ha fijado que hay cambios emocionales en nosotros? ¿Verdad que cuando tenemos pruebas no andamos como otros días riéndonos y alegres? ¿Verdad que en tiempo de la prueba tendemos a nuestro semblante decae? Yo me puedo dar cuenta que una persona está atravesando pruebas porque lo puedo mirar en su cara. ¿Por qué? Porque nuestras emociones cambian. Nuestros sentimientos cambian. Porque nuestra alma ha sido afectada. Y dice David: Señor, mi alma está siendo afectada, mis sentimientos, mis emociones están siendo afectados, están sufriendo cambios. Marca aquí, quiero que pasemos a Salmos 42:5. Marca allí, pasamos a Salmos 42:5. David sigue hablando de su alma mientras pasa en esta situación difícil, en esta prueba, en esta aflicción. Vamos a ver qué es lo que dice David al respecto. Salmos 42:5 dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice David a su alma, habla para sí mismo y dice: ¿por qué te abates? Abatir quiere decir: ¿por qué te desanimas? Quiere decir perder el deseo de seguir adelante. Dice: ¿por qué te turbas? En otras palabras, está desconcertado, está cayendo en un estado de confusión. La prueba ha sido dura y no es reciente, ya ha pasado mucho tiempo de que inició. Los sentimientos y emociones de David están siendo afectados por la prueba. Ahora, aquí hay algo que me gustaría aclarar, algo que me gustaría que usted y yo entendiésemos claramente. La palabra de Dios dice que Él no nos da más de lo que podamos soportar, ¿verdad? Dice que podamos resistir, dice que nos provee la fortaleza para vencer. Entonces, ¿qué está pasando aquí con David? Lo que está pasando aquí con David, David está haciendo una especie de diálogo con su alma. La mente de David está haciendo una especie de diálogo con su alma. Él está en su mente diciéndole: alma mía, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Él está animando a su alma a sí mismo a seguir adelante. No te confundas. Porque él en su mente dice: yo, pase lo que pase, alabaré a Dios. Déjale de un ejemplo para que me entienda más o menos lo que está pasando. Yo escuché el testimonio de un hermano que en El Salvador, cuando hubo mucha lluvia, muchas aguas, un río se empezó a desbordar.
Y al lado de ese río había una comunidad pequeña donde vivía, de pocas casas donde vivía gente. Para salvarlos pusieron una soga de un extremo al otro extremo para que la gente descolgándose pudiera pasar. Era la única salida, no había manera de llegar. Y poco a poco pasa uno, llega hasta tiene que llegar, pasa otro y llega, pero le toca el turno y él era un hermano creyente. Ya era un señor, ya un hermano ya de una edad más avanzada, y él empezó sobre la cuerda. Pero al llegar a medio camino, las manos le empiezan a fallar, la fuerza se le empieza a terminar. Dice el hermano que cuando él se empieza a pasar, él ve hacia abajo y mira las aguas alborotadas. Ve hacia abajo y mira las aguas enloquecidas y sabe que al caer, las aguas se lo van a llevar, lo van a matar. Pero al estar en esta situación, el hermano mentalmente empieza a hacer un diálogo con sus manos. Tú puedes, ustedes pueden. Y sabe que el hermano, las manos se fortalecieron, que el hermano siguió y siguió hasta llegar al final. Pero él con su mente, en su mente está el deseo de salvarse, en su mente está el deseo de llegar hasta la otra orilla, pero sus miembros le empiezan a fallar. Entonces él empieza a darle fuerzas a sus manos. Tú puedes, yo puedo, yo puedo. Es más o menos lo que está haciendo David. En su corazón, él quiere adorar a Dios y va a adorar a Dios a pesar de, pero ve que su alma empieza a desfallecer. Entonces David empieza mentalmente a decirle, tú puedes, no te turbes, no te abates, tú puedes. Entonces, ¿me entiendes lo que está haciendo David? Eso es un diálogo entre su mente y su alma. La palabra dice que Dios no nos da más de lo que podamos resistir. Pero en esos momentos necesitamos hacer lo que hizo David, hermano. Tenemos que enviar mensaje con nuestra mente a nuestro cuerpo para que pueda resistir más. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Muchas veces cuando estamos en la prueba es necesario que tengamos bien claro quién es Dios. Es necesario que recordemos y enviamos con nuestra mente ese mensaje a nuestra alma. Dios está conmigo. Dios es mi salvación. Yo voy a adorar a Dios. Tú puedes. Vamos a aguantar. Eso es lo que está haciendo David. David dice, no te abatas ni te turbas, que aún así quiere alabarle a Dios. David tenía la seguridad de que Dios lo iba a sacar de allí. David tenía la seguridad de que Dios lo iba a rescatar. David tenía la seguridad de que su oración iba a ser contestada. Pero David estaba animando a su cuerpo a salir adelante. No te desanimes que la respuesta de Dios viene. No te desanimes que Dios nos va a ayudar, es lo que está diciendo David. Cuando estamos en esos momentos difíciles, hermano, eso nos ayuda mucho. Animarnos a nosotros mismos. Tristemente nosotros a veces ni nosotros mismos queremos ayudarnos, a veces nos animamos, nos dejamos caer. David no se dejó caer. David siguió luchando con una certeza: voy a alabar a Dios, pase lo que pase. ¿Cómo se desea el versículo número 2? Versículo número 2, voy a pedir a alguien que lo lea, por favor, versículo número 2. El versículo 1, podemos darnos cuenta de la aflicción que pasa David. Mira lo que dice en el versículo número 2. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cieno, hermanos, es un tipo de lodo blando que se junta en las profundidades de aguas que son estancadas. Y cuando usted pisa ese lodo no puede hacer pie. ¿Por qué? Porque el lodo se expande. Entonces David usa este término para decir: Dios, estoy perdiendo el balance. Entonces vemos que está entrando en desesperación. ¿Algún día usted ha estado a punto de ahogarse? ¿Ha sentido esa desesperación que se siente? Es desesperante. El hermano Francisco me platicó la vez que fuimos al Memorial Day al parque. Él andaba allá en la playa. Y me platicó que se andaba ahogando. Llega un momento en que quiso tocar piso y no había piso. Entonces, desesperado, pega un brinco hacia arriba para jalar el aire, vuelve a caer, pero no hay piso.
hasta que Dios le ayudó y poco a poco fue corriendo y encontró piso. Por lo que aquí David lo que está diciendo es, estoy perdiendo el balance. Mis pruebas me han llevado como a un lodo, dice, a un cieno, dice, donde piso y no puedo pisar, me estoy perdiendo el balance. Dice, Señor, el abatimiento y la turbación que hay en mi alma me están haciendo perder el balance, están causando desánimo en mí, me están confundiendo. A David se le juntaron las aflicciones a una. ¿Sabe que tenemos tiempos en los cuales todo nos va a ir bien, todo va bonito? Pues hay que de repente se nos viene todo encima. ¿Se ha fijado en eso? Decimos, se nos juntan todas las vacas flacas. No hace mucho yo no salía de una cuando ya estaba en otra. Estaba sin salir de la primera y pasando a la segunda cuando ya se me venía otra. Ya, wow, se me vinieron todas las vacas flacas. Así me imagino que estaba David. Se le vino todo a una, tenía toda la vez. Entonces la situación de David no era nada fácil, ¿verdad? No era nada agradable. Pero David seguía luchando, con la firme certeza de que él iba a seguir adorando a Dios. Quiero que pase Filipenses 4:6. Marca ahí donde estamos en Salmos y vamos a Filipenses 4:6 y 7. Filipenses 4:6 y 7. Ahí pueda leer, por favor. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que por ahí estamos afanosos. Dice que traemos nuestras necesidades a Dios y que se las dejemos a Dios, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros? Que traemos nuestras necesidades delante de Dios y nos las llevamos con nosotros. Venimos delante de Dios y le expresamos nuestra necesidad y salimos con ellas, no las dejamos ahí. Cuando aprendemos a dejar nuestras necesidades delante de Dios, dice Dios, mi paz, dice, vendrá sobre ustedes. Dice, mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, estará con ustedes. Cuando aprendamos, hermanos, a confiar en Dios, aprendamos a poner nuestras aflicciones delante de Dios de manera correcta, ¿sabe qué? Saldremos de allí con un alivio, porque es la promesa de Dios. Saldremos de allí descansados. La carga que traemos en los lomos la hemos dejado, nos sentimos livianitos. Pero a veces nosotros oramos a Dios y seguimos igual. ¿Se han preguntado por qué? ¿Se han preguntado por qué es que le traigo mis cargas a Dios pero como que sigo igual? Fácil. Porque la carga que le traigo delante de Dios no se la dejo a Él, me la llevo yo. Y si me la llevo yo, voy a seguir en lo mismo. Pero si se la dejo a Dios, dice aquí su palabra, Él me dará paz, me dará descanso. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que la gente no va a poder entender. ¿Por qué es que yo tengo aflicciones? ¿Por qué tengo pruebas? ¿Por qué tengo problemas? Mas sin embargo, hay paz en mí. Hay tranquilidad en mí. ¿Por qué? Porque mis cargas las he dejado en manos de Dios. Si vemos este versículo de David, David está orando a Dios. David está poniendo sus cargas a Dios. Miren lo que dice en el versículo 3. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. David estaba clamando a Dios una y otra vez. Él no clamó y se olvidó, no, él seguía. Dice, Señor, estoy cansado de clamar a ti. Mi garganta está ronca de tanto clamar. ¿Sabe que en esos momentos de pruebas y aflicción, nosotros saber que David nos sentimos igual? Nos sentimos que el tiempo no pasa, los días no pasan, se hacen eternos. Pero David tenía una cosa, él no dejó de clamar a Dios. Él clamó tanto a Dios, dice que su voz empezó a perder.
Dice, cuando estoy a llamar, mi garganta se ha enronquecido. Él clamó y clamó y clamó a Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Sabe que cuando oramos a Dios puede ser como que no nos escucha? Ha llegado a decir, ¿por qué si yo pido y pido y pido, por qué no Dios no me saca de aquí? Yo clamo y clamo a Dios, pero como que no me oye. Déjeme decirle que Dios sí nos oye, Dios sí nos escucha, pero ¿sabe qué? Al igual que David, nos vamos a cansar de clamar a Dios, de pedir a Dios y sentir como que Dios no nos oye. Pero le recuerdo una cosa, Dios tiene su tiempo y tiene su voluntad. Usted y yo como hijos de Dios estamos en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios, no en mi tiempo ni en mi voluntad. Nosotros estamos sujetos al tiempo de Dios y a su voluntad. Con esto quiere decir la palabra de Dios, no nos cansemos de clamar. Hay una promesa de Dios, no te voy a dar más de lo que puedas soportar. Hay una promesa de Dios y la promesa de Dios siempre se cumple. No estás solo, no te desamparo. Yo te socorreré, te auxiliaré. Entonces la confianza que tenía David, debemos de tener a nosotros. Esa misma confianza con la que él pedía, así debemos de pedir nosotros. ¿Por qué? El Dios de David es su Dios y mi Dios. El Dios de David escuchaba a David, el Dios de David nos escucha a nosotros. Vamos a ver qué pasa más adelante. Fíjense que algo más, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Si usted se fija, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Que David clamaba tanto a Dios que lo hacía de día y de noche, al grado de que clamando a Dios se quedaba dormido. ¿Se ha quedado usted dormido clamando a Dios? Ahora, ¿por qué David se quedaba clamando a Dios? Porque sabía que Dios era la única solución. Él sabía que solamente en Dios encontraría descanso. Hermano, usted y yo, la solución está solamente en Dios, en nadie más. En Dios usted y yo vamos a encontrar descanso, en nadie más lo encontraremos. Así que despertemos clamando a Dios y durmamos clamando a Dios. La Biblia dice que Dios escucha a sus hijos. Y es la voluntad de Dios que sus hijos clamemos a Dios. Entonces clamemos a Dios, hermano. La respuesta no llega, la respuesta llegará. Dios ha prometido que Él escucha nuestro clamor. Israel estuvo 400 años de esclavo en Egipto, ¿verdad? Israel clamó a Dios, ¿verdad? Y llegó un tiempo en que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Ahora, ¿Dios escuchó el clamor de su pueblo cuando su pueblo quiso? No, cuando Dios quiso. ¿Dios obró a favor del pueblo cuando su pueblo quiso? No, cuando Dios quiso. Hermanos, Dios obrará a su favor cuando Él quiera, en su tiempo, en su voluntad, pero va a obrar. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios dice que Él nos socorrerá, nos auxiliará. Entonces no desmayemos, nos sigamos orando a Dios. Aunque estemos como David, que nos cansemos, aunque estemos como David, que parece ser que no llega la ayuda va a llegar. La ayuda va a llegar. Tengamos la plena seguridad que Dios va a responder a nuestro clamor. Dios manifestará su poder en nuestra vida, en nuestros tiempos de aflicción. ¿Sabe que Pablo dijera, esta leve pruebita termina siendo una bendición para mi vida? Cuando leemos los escritos de Pablo, dice, hermanos, es necesario que pasemos por esta leve tribulación. En otras palabras, por esta pequeñita pruebita es necesario que pasemos, dice, porque de ahí va a venir una gran bendición espiritual. ¿Usted se ha puesto a ver o ha analizado cuando Pablo habla de esas pequeñas pruebitas? ¿Qué pruebitas eran? ¿De qué pruebitas está hablando Pablo? Cuando vemos lo que Pablo escribe, estamos hablando de tiempos en la cárcel, estamos hablando de persecuciones, estamos hablando de necesidad, de hambres, estamos hablando de gente que le hacía la vida pesada. Pablo en la cárcel, por predicar la palabra de Dios, Pablo dice, estas pequeñas pruebitas, esta leve tribulación se va a convertir en una gran bendición.
Ahora le pregunto, ¿eso pasaba? Sí. Dice Pablo, mientras yo estoy preso, en lugar de detener el Evangelio avanza a gran manera. Cada vez que Pablo salía acá salía más reforzado. Hermanos, cada vez que usted y yo salgamos de una prueba, ¿sabe que vamos a salir más reforzados? ¿Sabe que vamos a ver que espiritualmente estamos mejor, hemos crecido? ¿Sabe que la prueba que ahorita nos parecía dura, la siguiente nos va a parecer como si nada? Y la siguiente más fácil. Y la siguiente como si ya no fuera. Y vamos a decir como Pablo, esta leve pruebita. Pero hoy en día nosotros con una pruebita nos encerramos en cuatro paredes, no sabemos qué hacer, nos desbalancea, nos desanima, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero saber de Dios. Hermano, la prueba es para beneficio suyo y mío. La prueba no es para Dios, es para el beneficio suyo. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, por medio de ella yo te moldeo y te llevo al lugar donde quiero que estés. Por medio de ella tu vida va a ser más íntima conmigo. Por medio de ella espiritualmente vas a ser fortalecido. Por medio de ella te vas a dar cuenta del amor y la fe que tienes en tu corazón. Entonces, hermano, yo no sé por qué esté pasando usted, pero Dios sí lo sabe. Usted no sabe por lo que paso yo, pero Dios sí lo sabe. Y sabe que es bueno que Dios lo sepa, porque si Dios lo sabe, eso nos ayuda. Si Dios lo sabe, la respuesta va a venir. Entonces, hermano, cualquier cosa que sea su prueba, cualquier motivo que la haya traído, ¿sabe qué? Dios tiene planes para su vida. No descuide, no se detenga allí. En esos tiempos, en lugar de alejarnos, busquemos más de Dios. ¿Sabe que en esos tiempos hasta el deseo de orar se nos va? Antes mi hermano José estaba diciendo que cuando Silas y Pablo estaban en la cárcel estaban tristes llorando, ¿verdad? No era así. Mi hermano José lo puso de esa manera para hacernos pensar en lo que en verdad estaba pasando. ¿Cómo estaba Pablo y Silas en la cárcel? Cantando y alabando a Dios. David no está renegando contra Dios. David está clamando a Dios. Hermanos, nosotros no reneguemos contra Dios, clamemos a Dios y abracémonos de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él tiene poder para dar la solución a la prueba que estamos pasando. Como Pablo y Silas, cantemos a Dios, estemos gozosos con Dios, con pruebas o sin pruebas. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros enfrentamos la prueba como debe de ser, de una manera correcta, dice, en medio de la prueba vas a alabar a Dios, en medio de la prueba vas a adorar a Dios, en medio de la prueba vas a honrar el nombre de Dios. En medio de la prueba glorificaremos a Dios. Para eso fuimos creados usted y yo, para glorificar el nombre de Dios. Y Dios quiere que lo hagamos por medio de la prueba. Amén. Papi, que se ponga de pie de sus ojos. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque somos hijos tuyos, mi Dios. Te damos gracias por las pruebas que tú nos envías, Señor, porque sabemos que son para nuestro bien, mi Dios. Gracias, Padre, porque también sabemos, Señor, y podemos confiar, tenemos la certeza, Padre, de que tú no nos das más de lo que podemos resistir, Señor. Gracias, Padre, porque en tu amor y tu misericordia, mi Dios, tú nos moldeas conforme a tus propósitos, Señor. No te pedimos que quites las pruebas, Señor, más bien te pedimos, Señor, que nos enseñes el propósito para el cual tú lo envías, mi Dios. Para que cuando estemos en esos momentos, Señor, podamos glorificarte en medio de ellas, Señor. Podamos adorarte, podamos honrarte, podamos gritar a los cuatro vientos, Señor, que tú eres Dios fuerte y poderoso, mi Dios. Que tú eres nuestro Padre, Señor. Que tú nos sostienes, nos fortaleces, nos sustentas, Padre Santo. Y que tú eres la respuesta a nuestros problemas, Señor. Te pido que nos enseñes a confiar en ti, mi Dios, y Padre, glorifícate en todo lo que hagamos, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos despedidos, hermanos.